Muy buenas noches nuevamente. Yo me llamo Hugo San, Lima, Perú. Esta vez vamos a hablar sobre una fecha muy importante, sobre el Día del Trabajador a nivel mundial. Acá podemos apreciar incluso una foto donde los trabajadores están marchando por sus derechos en Argentina. Ahora, el Día del Trabajador, como se recuerda, se celebra el 1 de mayo, y eso gracias a la conmemoración, ¿no?, de los mártires de Chicago, como sabrán. Ahora, vamos a hacer una reflexión sobre la evolución del trabajo a lo largo de la historia, ¿no? Y los desafíos, ¿no?, que enfrenta en la actualidad. Como se sabe, eh, las jornadas laborales, las formas de trabajar han ido cambiando de acuerdo al modo de economía y a la tecnología misma que se ha ido dando en el tiempo. Entonces vamos a analizar la influencia de las etapas históricas y económicas y la relación con la tecnología, ¿no?, en cuanto a esta fecha tan importante que es el Día del Trabajador. Como se sabe, el 1 de mayo en Estados Unidos se conmemoró en honor a los mártires de Chicago en el año 1886. ¿Qué es lo que pasó? Que estos trabajadores en Estados Unidos lucharon por la jornada laboral. Finalmente lograron que se les reconozca las 8 horas, que en la actualidad se sigue dando. A nivel de países sudamericanos, en este caso, la realidad es que son más de 8 horas, pero de manera formal sí se está respetando esas horas. Ahora, esta lucha de los mártires de Chicago se dio en ese contexto de la revolución industrial. Recuerden que ese fue un modelo económico en el cual ya había pasado la etapa feudal, donde los trabajadores se desenvolvían, ¿no?, en las grandes zonas agrícolas, pero luego con la Revolución Francesa se empezaron a desarrollar lo que fueron las industrias. Pero este movimiento obrero vieron que era una forma nueva de explotación laboral, ¿no? Entonces, esa lucha por las mejores laborales se convirtió en el motor clave del movimiento obrero, ¿no?, a nivel mundial, y dando origen así a los sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales que impulsaron, ¿no?, estos cambios, ¿no?, significativos, ¿no?, en la creación de leyes laborales y en búsqueda de una mejor distribución de la riqueza. Podemos ver cómo el hombre ha ido evolucionando, ¿no? Podemos ver en esta imagen incluso, ¿no?, cómo se inició el mono, cómo en la época primitiva, ¿no?, desarrollaban pequeños trabajos de subsistencia, luego fue evolucionando, incluso acá aparece finalmente como el hombre, ¿no?, ahora tiene otras formas de trabajar, que es mediante un escritorio, realizando trabajos, ¿no?, que tienen que ver con la computadora, ¿no?, y desarrollando nuevas formas laborales, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con el marketing digital, ¿no?, y utilización de la IA incluso, ¿no?, para estos objetivos, ¿no?, que tienen que ver con las ventas, ¿no?, virtuales, ¿no? Podemos ver incluso en esta imagen, a lo largo de la historia, cómo el trabajo se ha ido intrínsecamente ligando a estos sistemas económicos predominantes, ¿no? Podemos incluso apreciar cómo, cómo el hombre, ¿no?, ha ido desarrollando
y ahora las máquinas, de alguna manera, han ido reemplazando, ¿no? La jornada laboral del hombre, ¿no? En los países potencias, como se sabe muy bien, eh, no le es algo extraño porque el Estado cumple su rol, ¿no? En cuanto a las necesidades básicas, ¿no? Pero en los países subdesarrollados, verdaderamente, estos tipos de empresas de alguna manera los perjudica, ¿no? Ya que eh, en vez de trabajar estas máquinas y construyendo estos carros, ya se van a otros sectores. Eso no quiere decir que han dejado de trabajar, pero se van a otros sectores que de alguna manera eh, su sueldo, ¿no? Su jornada laboral es paupérrima, ¿no? Ahora, podemos ver también los desafíos que se está dando en la actualidad. En el Perú, por ejemplo, existe, ¿no? Una forma de trabajar de manera precaria, laboral, que viene a ser, por ejemplo, la informalidad. Y no solamente en el Perú, también se dan en diferentes países de Sudamérica, como el Brasil, ¿no? Como la Argentina, que, por ejemplo, venden eh, una economía de subsistencia en cual viene a ser la artesanía, ¿no? En Ecuador, ¿no? En Venezuela, en Colombia, ¿no? Esos países son clásicos en desarrollar estos tipos de trabajo, ¿no? De manera precaria y de alguna manera también desigual, ¿no? Ya que no hay oportunidades por el mismo hecho que también están limitados, ya que no tienen estudios técnicos ni profesionales. Y eso se ve claramente en las calles, ¿no? Como una forma de subsistir, se crean sus propios trabajos. Entonces, eso es uno de los desafíos actuales, ¿no? De los trabajadores del siglo XXI, ¿no? Estos desafíos son sin precedentes, ¿no? Y también podemos ver incluso, ¿no? Que el cambio climático afectan esos sectores generando incertidumbre, ¿no? E incluso también una transición de trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Ya que, por ejemplo, en Perú, trabajadores que trabajan en zona de la sierra o de la selva, ¿no? Su misma jornada laboral ya no les permite seguir desarrollándose por estos cambios climáticos que muchas veces afecta incluso, ¿no? Su jornada o su trabajo propio que tiene que ver con la siembra y la cosecha, ¿no? Y también eh, los desastres naturales que de alguna manera los afecta. Entonces, ese es otro desafío que el Estado tiene que cumplir, ¿no? Y así evitar las migraciones, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Y centralizar en ciertos lugares, en ciertas ciudades o capitales mismas, ¿no? Que finalmente genera una desigualdad, no solamente distributiva, sino que económica también. Ahora, acá podemos observar incluso ese desafío que puede generar la inteligencia artificial. Ustedes han sido testigos que incluso, ¿no? En películas, en series, ya se está de alguna manera eh, buscar que nosotros nos adaptemos, ¿no? A los nuevos desafíos y a la realidad que se va a ir cada vez, ¿no? Cumpliendo, ¿no? Con esos presagios, ¿no? Como la inteligencia artificial, incluso con el desarrollo, ¿no? De robots, están empezando a copar diferentes puntos, ¿no? De empleo, ¿no? Ahora, otro punto importante para no olvidar es cómo el trabajo se relaciona con la familia. No hay que olvidar, ¿no? Que el trabajo es un elemento fundamental para la vida familiar, ya que proporciona justamente los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas de la familia, como la alimentación, la vivienda, educación y salud, ¿no? Justamente esa estabilidad laboral y el salario digno permite que las familias puedan vivir con dignidad.
podemos ver cómo se relaciona, por lo tanto, ¿no? El trabajo digno y vivir dignamente como familia. Lamentablemente todavía hay desafíos por parte del Estado de alguna manera en equilibrar y tratar que todos por lo menos tengan un salario digno para poder vivir dignamente, ¿no? Y acá podemos apreciar justamente, ¿no? La importancia de la familia, ¿no? Es el calor humano, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que el trabajo no solamente aporta recursos económicos, sino que también influye en la familia, ¿no? En las dinámicas de la familia, ¿no? Las largas jornadas laborales, los horarios irregulares y el estrés laboral pueden generar justamente esos conflictos laborales. Por lo tanto, no es ajeno ese estrés laboral con la familia. No hay que olvidar la importancia justamente de la familia, que es un soporte fundamental. Ahora, otro punto a tocar también viene a ser el rol del Estado. ¿Cuánto juega el Estado un papel crucial, ¿no? En esa promoción de conciliar el trabajo con la familia, ¿no? Y justamente ese papel se da a través de diversas políticas públicas, ¿no? El Estado tiene que realizar leyes laborales, servicios públicos, políticas fiscales y la promoción de la cultura, ¿no? De la importancia que tiene que ver cómo las instituciones públicas y privadas tienen que ir mejorando cada vez más y de alguna manera disminuir esta brecha, ¿no? De desigualdad y que finalmente los trabajadores en el mundo puedan recibir un salario digno y que les permita no solamente trabajar, sino que también tener tiempo con la familia, ¿no? Y yo recalco la familia porque eso es muy importante. Ahora, hay líderes políticos como Pedro Mujica. ¿Quién es Pedro Mujica? Justamente Pedro Mujica nos hablaba sobre el trabajo, que es la dignidad del hombre. Pedro Mujica, desde abajo, pasando cárcel por las luchas sociales, llegó finalmente a ser presidente. Pedro Mujica, a pesar de que es un buen hombre, nunca tuvo una familia donde haya procreado, pero él, de manera humilde, como ser humano, él dijo que lo más importante es el amor y lo que hace por su país. Y justamente Pedro Mujica nos hablaba, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? ¿Y qué nos decía? Por ejemplo, ¿no? Que cuando uno compra algo, eso se compra con la plata, con el dinero, pero tú no estás comprando con la plata solamente. Las personas están comprando con el tiempo de vida que uno tuvo que gastar esa plata. Y también nos habló sobre la sobriedad. ¿En qué consiste? De una manera de vivir dignamente y tener más tiempo para poder vivir una vida de acuerdo a las cosas que a uno lo motiven, que no necesariamente es el trabajo. Podemos ver, por ejemplo, en Europa, ¿no? Yo siempre pongo Europa o los países nórdicos, ¿no? Esos países, si bien es cierto, cumplen con sus jornadas laborales, ellos tienen tiempo después para poder realizar diferentes cosas, estudiar, pasear, desarrollar otros proyectos y les da tiempo incluso a hacer su deporte, culturizarse. Pero acá, en países subdesarrollados como en Perú, podemos ver, caso peruano, el típico peruano que trabaja desde las 8 de la mañana
hasta las 6 de la tarde, incluso de 8 a 8 muchas veces. Estamos hablando de 12 horas. ¿Qué estamos viendo acá? Que tienen poco tiempo para desarrollar otros aspectos que les permita vivir de manera digna y estar junto a su familia. Justamente quería hablar de Pedro Mujica porque le tengo mucha admiración a Pedrito Mujica. Eso sería todo. Para la próxima. Bye.